Listo, Ramiro. ¿De qué nos Listo. hablas hoy? Vamos a hablar de la reforma energética, Miguel. Yo creo que es uno de los grandes temas que los mexicanos tenemos que estar muy atentos, porque desde el siglo pasado y antepasado, que se inventó, por ejemplo, la luz, imagínate, hace un siglo, 2 siglos, que muchos lugares del mundo no tenían luz, y que al momento de inventar la energía eléctrica, pues nos cambió el ciclo de la vida. Nos empezamos a levantar más tarde y a dormir más tarde. Por eso es el cambio del horario, precisamente Sí, ahora. sí. A razón de que cambiamos nuestros hábitos y empezamos a ir en contra de los ciclos del sol. Pues el sol sale de 6 de la mañana a 7, y nuestros abuelos y tatarabuelos pues se levantaban muy temprano, desayunaban a las 7, 8 de la mañana, comían a las 12 y cenaban a las 7 y se dormían. Luego, cuando empezó la energía eléctrica, pues la gente empezó a ocupar este servicio y a dormirnos más tarde. Entonces, el tema de la energía nos ha acompañado toda la vida a los mexicanos y a todas las personas, porque siempre pues buscamos tener mejores condiciones, ¿no? Sabemos que el promedio de temperatura en el mundo es de 15 grados. Hay lugares en donde los promedios de temperatura son de 30, de 35, de 40, y hay algunos que son de 8 hasta menos de 0. Entonces el hombre siempre ha buscado tener temperaturas más agradables en contra de la misma naturaleza. Y luego, cuando pasamos de nómadas a sedentarios, pues buscamos las comodidades, ¿no? Poder cocinar, poder estar en el mismo lugar. Y todo eso tiene que ver con la energía. Y yo creo que este siglo XXI es el siglo de la energía. Y lo que nosotros tenemos que buscar es que la energía la ocupemos en forma adecuada y que podamos disfrutar de la energía sin dañar al medio ambiente. Si revisamos un poquito la historia, y de esto habla este libro de lo que es la reforma energética, ha habido pues prácticamente cambios constitucionales en la reforma del tema energético desde la Constitución. Cuando se promulgó la Constitución del 5 de febrero de 1917, ahí decía que precisamente pues ya sabíamos que teníamos petróleo, que había gas, en fin, en algunos lugares de México ya se había para eso inventado la electricidad, ya existían los trenes, ya existían las necesidades de energía. Y se hablaba ahí de que el Estado tenía el control, pues, de lo que son los productos o los bienes del subsuelo. Ahí se puso en la Constitución, básicamente el artículo 27, el 28, ahí está el 26, que son los que hablan precisamente de cómo se organizan los bienes nacionales y del subsuelo. Después vino el primer cambio constitucional en el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Cuando el general Lázaro Cárdenas ve que era necesario, pues, que los mexicanos tuviéramos más, sobre todo control y supervisión de los bienes nacionales energéticos, hizo lo que se llamó la expropiación petrolera. La expropiación petrolera fue un evento patriótico muy interesante porque hizo un llamado al país a que con los recursos que teníamos y con aportaciones ciudadanas se pudieran pagar a empresas extranjeras que estaban extrayendo el petróleo para formar una empresa nacional y poder tener el control de la explotación y distribución y venta del petróleo. Sin embargo, en esa reforma, y aquí lo dice este libro, dejó muy claro el general Lázaro Cárdenas que sí se podían hacer concesiones a particulares, sí se podían hacer concesiones en el tema de lo que es el petróleo y la energía eléctrica, pero se fortalecía la administración y el control por parte de Pemex. Entonces, todos los cambios constitucionales, hasta que se pretende, siempre se ha buscado, y en eso todos estamos de acuerdo, que el gobierno tenga el control, pues para no perder soberanía. Pero si vemos, y aquí se documenta en este libro, ¿qué pasa en los años 50, 60, cuando viene otra reforma constitucional hecha en los tiempos también de Ruiz Cortines y de López Mateos? Se cambia la visión de lo que era el tema energético
y se cierra pues a concesiones de extranjeros y nacionales y se queda solamente el gobierno con la explotación y la distribución tanto de energía eléctrica como de petróleo. En una época en donde el mundo pues estaba ya teniendo una competitividad y una apertura internacional. Y no solamente nos cerramos a eso, también nos cerramos a la economía. No teníamos tratado de libre comercio, no había importación-exportación. Y la verdad que en cuestión de soberanía, pues cuidábamos que nosotros éramos autosuficientes. ¿Qué pasó con esa decisión? Que el mundo se abrió, la población en México creció y empezamos a ser deficitarios en la necesidad de surtir el tema de las gasolinas y la propia energía. Eso pasó en los años 80, 90, y fíjense nada más para darles un dato. Hace 20 años nosotros solamente importábamos gasolina, o sea, gasolina de la que consumimos aquí, de la Magna y de la Premium, en razón del 25% de lo que era nuestro consumo nacional. Es decir, de cada litro, pues 2.5 o 25% era refinado en el extranjero. Y qué curioso, en la reforma anterior decía que Pemex no se podía aliar con ninguna empresa para producir gasolina, salvo que estuviera en el extranjero. Por eso pues está la refinería acá de Houston. Entonces, de ese 25% de importación de gasolina hace unos años, pasamos ya prácticamente al 60%. Es decir, la gasolina que ahora producimos aquí en México, la consumimos refinada en el extranjero a una razón de 6 por cada 10 litros, ¿no? Entonces, eso, pues, lógicamente nos hace más vulnerables y ser más dependientes. Y precisamente porque no generamos la suficiente producción y refinación de lo que son... Se abandonaron totalmente las refinerías. A mí me tocó vivirlo en Reynosa. Y aparte de esa falta de atención a las refinerías, el consumo creció, maestro. Fueron dos razones. Una razón fue la falta de atención y generación de refinerías, y otra fue el crecimiento. Pero en la medida en que crecía, podían haber crecido las refinerías, sí, y no se volvió a hacer ni una refinería más, y las que había se dejaron. Y lo mismo pasó con el tema del gas. El tema del gas hace también 20 años, en 1997, aquí está el dato en este libro, solamente importábamos el 3% del gas natural. Tenemos muchísimo gas. Y ahora, estamos importando el 60% del gas natural. Porque lo estamos quemando, Ramiro. Exactamente. Entonces, esos son los temas importantes que quiero hoy compartirles para que todos estemos atentos a esta situación, porque pues todos consumimos gasolina, todo el mundo consumimos gas. Y hay un tema también fundamental que aquí se hace en el análisis. ¿Cuánto cuesta producir la gasolina? ¿Cuánto cuesta producir el gas? ¿Cuánto cuesta producir un kilowatt de electricidad? Porque son la reforma energética, pues nomás estamos hablando de 3 productos, ¿no? Gas, electricidad y gasolina. Pero hay otros más, pero digamos que son los que más se consumen. El costo de producción, que es un gran tema, por ejemplo, en las gasolinas. Durante los últimos 50 años, siempre se estuvo subsidiando el tema de la gasolina. Ajá. Cuando la gasolina costaba 5, 6 o 7 pesos, la verdad que ese no era el costo real de producción. En el presupuesto federal siempre se hacía una aportación, un subsidio para que nos costara menos. Bueno, las gasolinas se liberaron en el 2013 o 2014, dejó de tener subsidio, y ahorita el costo de producción es el real. Por eso está la oferta y la demanda. Esa era un reclamo pues mundial de que por qué México subsidiamos la gasolina cuando pues sabemos que la gasolina contamina como el petróleo. Entonces decía los organismos internacionales, ¿por qué México, Venezuela y otros países siguen subsidiando la gasolina cuando deben de ir a una política de utilizar el transporte masivo o de utilizar
más el uso de la bicicleta o las energías limpias o la energía eléctrica para moverse en vehículos. Entonces se quitó ese subsidio y estamos ahora en la oferta y la demanda. Entonces el costo de la gasolina ahorita que pagamos es el real, es el costo de producción. Y en la reforma se aprobó que alguien pudiera explotar yacimientos de petróleo porque producíamos 2.5 millones de barriles diarios y ya dejamos de producir esa cantidad. Y Estados Unidos ahorita es el gran principal productor. Los que más producen son Arabia Saudita, luego Canadá, Venezuela, y nosotros estamos como en el 9º lugar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en la reforma en ese sentido? Es de que alguien pudiera, nacional o extranjero, explotar y sacar petróleo, pero con la condición de que si no atinaba pues a la explotación adecuada, él iba a pagar el costo de producción. Antes le costaba a Pemex. Ese fue parte de la reforma. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo en la cuestión de la generación del petróleo. Tenemos que producir más gasolina aquí, sí, pero tenemos que abrirnos a la participación de la iniciativa extranjera y nacional. Eso en el tema de la gasolina. En el tema de la luz, por ejemplo, el costo de producción de la luz no es el real. La luz se sigue subsidiando. Por ejemplo, el costo del kilowatt aquí en México es 25% más caro que acá en Estados Unidos, con subsidio. Sí. Si nosotros le quitáramos el subsidio, es decir, que si el presupuesto de egresos quitara el subsidio, nos costaría un 25% más. 67%, ya prácticamente un 40% más para lo que es los usuarios domiciliarios y los usuarios industriales. Y eso es importante verlo porque el gobierno pues ha estado subsidiando durante los últimos regímenes políticos a la luz. Y la luz todavía tiene, pues obviamente, números negros en la Comisión Federal, pero se tiene que ver que el costo de producción sigue siendo alto. Si no es por el apoyo que tiene del presupuesto federal, pues obviamente nos costaría más. Por eso estos temas son complicados, técnicamente complicados, como el gas, pero es bien importante, por eso lo quise traer hoy al tema, Miguel, para que todos leamos más del tema de la reforma energética. Es un gran tema. Pero mira, ahora con el problema de